With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadita. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes, ¿cómo va por ahí? Para los amantes de los ovnis, para muchos solo oír este término ya es algo casi peyorativo. Pero lo cierto es que es un tema que genera un gran misterio desde hace décadas. Yo recuerdo cuando era un chaval que había una especie de oleada ovni y casi lo veías hasta con ilusión. No es un tema especialmente que hayamos traído hasta ahora, pero recientemente se ha hecho viral o ha sido un poco de actualidad en plataformas como TikTok. Bueno, esta idea que sugiere que los ovnis podrían no provenir del espacio exterior, sino del océano, con algunos vídeos. Utilizo indistintamente como sinónimos el término ovni, que es el antiguo término, y UAP, que es el nuevo término. Sí es cierto que ya no se sabe cuál puede ser verdad o cuál puede haber sido un vídeo creado por inteligencia artificial. De hecho, una de las primeras preguntas que nos hacemos es cómo no existe un vídeo o algo que sea irrefutable, algo que digas, jolín, vale, sí, eso es un ovni. Y bueno, nos ha dado curiosidad un poco ver qué es lo último que se ha publicado, sobre todo a tenor de que el Pentágono, Estados Unidos, ha desvelado alguna de esta información clasificada. Para algunos es como que están preparando el terreno y ya se aventuran a decir una fecha, que decían que en 2026 que se iba a revelar, que estaban incluso diciendo poco a poco a nivel científico, ¿no? Pues que bueno, se ha descubierto vida en otros planetas o exoplanetas y que bueno, poco a poco van a ir diciéndolo. Lo que tampoco cuadra es esos vídeos que se han visto, ¿no?, en el Congreso de los Estados Unidos, como lo permiten, ¿no? Es decir, si fuera una amenaza militar, por ejemplo, o el reconocer que, no sé, alguna otra potencia tiene esa tecnología. También siempre me llama la atención esa idea de que son las grandes potencias las que poseen, ¿no?, esos platillos volantes en sus hangares, y esa tecnología, porque no se ha hecho presente en cualquier otro lugar, ¿no? Bueno, son simples curiosidades y aquí plantearemos algunas de estas cuestiones y si no va a haber una respuesta, por lo menos quitamos esa curiosidad con los argumentos más recientes. Y es que el aspecto central, como decíamos, son las declaraciones de varios expertos en las sucesivas audiencias que ha dado el Congreso de Estados Unidos sobre estos fenómenos anómalos no identificados, o UAP, como ahora se denomina a los clásicos ovnis. Se mencionó que podrían existir objetos sumergidos no identificados, o USOs, o OSNIs, como también se han llamado, en el océano, y que el Triángulo de las Bermudas podría ser un posible epicentro. Otros argumentan que hay bases secretas en la Antártida. Durante la audiencia, expertos como el contraalmirante retirado Tim Gallaudet y el exfuncionario del Departamento de Defensa, Luis Elizondo, destacaron la necesidad mayor de tener esa transparencia en relación con estos fenómenos. Aunque se han sugerido por estos altos cargos que hay algunos restos recuperados, que no eran humanos por supuesto, el Pentágono siempre se han desmarcado de estas afirmaciones. Lo primero que se me ocurre plantear es cuáles son las diferentes teorías, ¿no?, sobre el origen de estos ovnis o UAPs.
Por ejemplo, esta teoría oceánica, ya que empezamos con ella, sugiere que los ovnis podrían ser objetos sumergidos no identificados, que emergen del fondo del océano, como una civilización que ha prosperado en el fondo del mar. Es cierto que en las grandes fosas abisales, el océano es gigantesco y podría existir, como verosímil podría ser. Ha llevado a pensar que podrían existir bases alienígenas submarinas, que es otra opción, no solo, organismos que hayan crecido y se hayan desarrollado ahí, sino que directamente son alienígenas que se esconden ahí, ¿no? Y obviamente el Triángulo de las Bermudas es frecuentemente mencionado, pues por todas las alteraciones o catástrofes aéreas y todas estas eventualidades que conocemos. La teoría extraterrestre, por su parte, sostiene que los ovnis son la clásica idea que todos tenemos de que son naves espaciales provenientes de civilizaciones avanzadas de otros planetas o galaxias. Se especula que estos visitantes podrían estar explorando la Tierra, estudiando nuestra tecnología o incluso monitoreando nuestra evolución como especie. Algunos creen que los avistamientos son intentos de comunicación, otros dicen que advertencias. Encontramos los círculos de las cosechas relacionados con esta teoría extraterrestre. Y los más aventurados exponen que incluso se alimentarían de una energía que de alguna manera les proporcionaríamos o directamente de recursos naturales que necesitarían. Y lo cierto es que la teoría actual científica podría dar una voz importante a este hecho. Incluso el caso de Oumuamua, esta parte de asteroide, decían que tenía una trayectoria que no era, natural. Y es cierto que si a medida que ha ido avanzando la ciencia astronómica se han conocido planetas habitables y simplemente por estadística podría haber surgido la vida simplemente con 1 millón de años antes que hubiera surgido, pues si nuestra civilización tiene 5.000 años, cuando tenga 5 millones y llegamos allá, pues no sería descabellado pensar que pudiéramos colonizar otros planetas. De hecho, aquí cabe la pregunta de si se trata también de fenómenos naturales o tecnológicos, puesto que muchos avistamientos de estos UAPs pueden explicarse como fenómenos atmosféricos, ilusiones ópticas o incluso tecnología humana avanzada, como drones, globos meteorológicos o aviones experimentales. La falta de información clara a menudo alimenta la especulación, a veces intencionada, es decir, no tiene por qué ser de otra potencia, la que invade tu espacio aéreo, sino los propios inventos que estás probando, pues dices que son ovnis. Y lógicamente en un 90, 95, 99% de los casos seguramente sean este tipo de fenómenos los que están detrás de los avistamientos. Y en esta ocasión no vamos a indagar mucho en todo este tema de abducciones y los fenómenos análogos, porque ahí entramos en un terreno más de testimonios y otro tipo de discusión. Otra de las teorías sería la teoría interdimensional. Plantea que los ovnis podrían ser manifestaciones de seres o tecnologías de dimensiones paralelas que ocasionalmente interactúan con nuestra realidad. Y esto explicaría su capacidad para aparecer y desaparecer rápidamente. Por supuesto está la teoría conspirativa. Algunos creen que los gobiernos ocultan información sobre los ovnis, incluyendo pruebas físicas y programas secretos para estudiar o replicar estas tecnologías. Pero cabe pensar que si fueran capaces de ello, pues la tecnología avanzaría mucho más rápido. Algunos dicen que efectivamente por eso se ha dado un salto tan grande en estos últimos 100 años. Pero de igual manera, simplemente me pregunto que si tienen una tecnología tan avanzada, el hecho de que falle una de estas máquinas así tan fácilmente como algo que se pueda recuperar por unos sencillos humanos. La teoría de la simulación sugiere que los ovnis podrían ser glitches o anomalías en una simulación en la que vivimos, como si fueran errores en un programa informático avanzado, como los errores en un videojuego cuando se queda ahí trabado, o directamente como si viviéramos en una Matrix. Algunos científicos también postulan sobre esto, teniendo en cuenta la capacidad que tenemos ahora de generación informática, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues elevado a la enésima potencia, pues podría ser factible, el crear un mundo artificial. Aunque, como individuos, en que nos dejaría ese estado
no seríamos un yo, no seríamos un nosotros. Seríamos como un alma sin consciencia real. Seríamos como un algo preprogramado. La teoría del tiempo propone que los UAPs son humanos del futuro que han desarrollado tecnología para viajar en el tiempo y están observando su pasado. Esto explicaría su interés en eventos históricos clave, o incluso serían una especie de, como en Terminator, ¿no? Que vinieran a darnos señales o a hacer un seguimiento, suponiendo incluso que pudieran estar ya entre nosotros. Hay quien afirma que hay pactos, contratos de alguna manera ya firmados, en los que incluso nosotros mismos también pudiéramos ser una especie de hibridación, ¿no? Entre estos extraterrestres que serían más humanos que alienígenas. Aunque también está la teoría de que eso sí, que las hibridaciones fueron de alienígenas del pasado que llegaron aquí, eso de los alienígenas ancestrales, y generaron esa modificación en el ADN que dio lugar al Homo sapiens sapiens. Aunque también podría ser que generaron las semillas de la vida y a partir de ahí se generó por sí sola. O incluso una especie de panspermia, o sea, esa siembra celestial desde otros planetas que no tuviera que realmente estar físicamente aquí. Como si nosotros enviamos ahora un paquete de bacterias, las digamos más primigenias, y si sobreviven en el espacio y aterrizan en un planeta habitable, por casualidad, y que ahí se desarrolla la vida dentro de 5.000 millones de años. La teoría de los guardianes, en la que algunos creen, los ovnis serían entidades que protegen la Tierra, interviniendo en momentos clave para evitar desastres globales o conflictos nucleares. Se ha argumentado que hay una presencia masiva de este tipo de artefactos cuando existen graves conflictos, como guerras o previsión, ¿no?, de que pueda haber una autodestrucción de la humanidad, por ejemplo con armas nucleares, etcétera, etcétera. Incluso se argumentó que había una gran presencia de ovnis o de luces o este tipo de eventos o UAPs, por ejemplo en la catástrofe de Chernóbil. Por otra parte, la teoría de los portales plantea que los ovnis podrían estar utilizando portales o agujeros de gusano para viajar entre dimensiones o puntos distantes del universo. Recordemos que esos agujeros de gusano podrían ser plegamientos, ¿no?, del espacio-tiempo, como si doblas un folio. Si el espacio lo puedes acortar de un punto al otro por este tipo de agujeros de gusano, pues sería una forma, ¿no?, de trasladarse. La teoría de la conciencia colectiva sugiere que los avistamientos de ovnis podrían ser manifestaciones de la mente colectiva humana, como proyecciones psíquicas o fenómenos relacionados con la conciencia, como un ente global en el que todos estamos conectados. Pero eso no explicaría en gran medida los acontecimientos, digamos, más clásicos, por ejemplo los platillos volantes, ¿no?, que parecen una máquina física. Y por citar otra teoría más, tampoco vamos a extendernos en todo lo que hay, la teoría de la energía avanzada. Algunos informes sugieren que los UAPs podrían estar utilizando fuentes de energía desconocidas para lograr movimientos y aceleraciones imposibles con nuestra tecnología actual. Una máquina, aunque la pudiéramos ser capaces de fabricar muy similar a este tipo de ovnis, por la gran velocidad que alcanzan y demás, un ser humano en el interior, poco menos que se destruiría físicamente por muchos sistemas que tuviera de compensación o lo que sea, ¿no?, por las fuerzas de gravedad, inercia, aceleración, etcétera, etcétera. Pues hemos investigado un poco esa falta de contacto directo entre los seres humanos y los posibles ovnis o fenómenos anómalos no identificados, estos UAPs. Y algunas de las posibles razones que se argumentan pudieran ser, por ejemplo, las diferencias tecnológicas y de comunicación, puesto que si los ovnis están controlados por formas de vida extraterrestre, es posible que sus tecnologías y formas de comunicación sean tan avanzadas o diferentes que no puedan interactuar con nosotros de manera efectiva, o que directamente no quieran, que nos vean como nosotros vemos a las hormigas. Podrían estar observándonos simplemente, pero sin querer o sin saber comunicarse. Esta teoría tampoco es muy verosímil a mi modo de entender. Estaría por otra parte la estrategia de la no intervención,
que sí tendría algo más de sentido, que algunos proponen que estas entidades, digamos que por una especie de ética mucho más avanzada que la nuestra, o espiritualidad o lo que sea, podrían adherirse a una política de no intervención, similar al principio de no interferencia utilizado por los gobiernos humanos en ciertas situaciones. Quizás consideran que no deben alterar el desarrollo natural de la humanidad. Y por eso digo que tendría que ser propio de estas civilizaciones, porque bueno, la mente humana esto tarde o temprano no funcionaría, o no se cumpliría, vamos. En cuanto a la falta de interés en nosotros, es posible que desde su perspectiva no seamos lo suficientemente avanzados e interesantes, como para justificar un contacto directo, ni siquiera como una especie a estudiar. Y esto podría ser comparable a cómo los humanos estudian a ciertas especies animales sin intervenir directamente en sus hábitos, como ya decíamos, pero claro, sino para qué están aquí. O sea, al final, ¿qué hacen? Aparecen, desaparecen, y esas abducciones, todo este tipo de interacciones que sí se dice que han sucedido. Claro, esto lo argumentamos todo como un cuento, una historia más o menos anclada en puntos que puedan ser más o menos creíbles y suponiendo que el fenómeno existe. Y en este sentido de lo que estábamos argumentando, también podría ser porque existe una preocupación por la hostilidad humana. Por lo tanto, nuestra historia, marcada por los conflictos, la agresión hacia lo desconocido, tal vez de los ovnis, perciben que los humanos reaccionarían con miedo o violencia ante un intento de contacto. Si bien pudieran tener simplemente un propósito desconocido, que podrían estar aquí por razones que no requieren interacción directa, como un monitoreo del planeta Tierra en este caso, o de exploración, o que explicaría su aparente discreción, aunque yo lo veo más en el caso contrario. Es decir, si lo hacen porque les da igual, tendría que verse mucho más fácil, ¿no? Luego estaría la incapacidad de contacto físico, puesto que podría ocurrir que estas entidades existan en formas no físicas o en dimensiones que les dificulten interactuar directamente con nosotros, y lo que vemos es una representación sin más. En ocasiones ya vemos que son luminarias. Algunos hablaban de que pudieran ser organismos biológicos que habitan, vamos a llamarlo así, en las altas capas, ¿no?, de la atmósfera. Los conspiranoicos establecen nada más lejos de todo esto que estamos comentando, sino que el contacto ya está establecido, ya se ha realizado. Algunos dicen que en civilizaciones anteriores, de ahí esos vestigios que tenemos, esos alienígenas ancestrales, y otros que incluso existen a día de hoy. Algunas teorías sugieren que los gobiernos o grupos secretos que manejarían a los gobiernos directa o indirectamente podrían haber establecido contacto con estas entidades y estar ocultando la falta de contacto. Sobre todo ese contacto directo entre los seres humanos de a pie y los posibles ovnis. Este es un tema que ha generado numerosas especulaciones, sobre todo en la conspiración. En última instancia, la cuestión de por qué no se contacta directamente podría ser una combinación de todos estos factores, que van más allá de nuestra comprensión actual. De hecho, hemos tratado el fenómeno como si fueran entes reales, pero si cualquiera de las otras teorías que contábamos al principio fuera el argumento, obviamente cambiaría mucho toda esta especulación. Lo que es cierto es que en los últimos años el fenómeno ha evolucionado desde el sensacionalismo hacia un enfoque más científico y gubernamental. La NASA ha liderado investigaciones sobre los UAPs, concluyendo que no hay evidencia de actividad extraterrestre, pero reconociendo la necesidad de mejorar la recopilación y análisis de datos. Las posibles explicaciones incluyen fenómenos atmosféricos naturales, tecnología militar avanzada y anomalías electromagnéticas. Esto para un pequeño porcentaje, sí puede ser, pero en absoluto suena más a irse por las ramas. Sobre todo cuando algunos exfuncionarios del Departamento de Defensa en Estados Unidos, pero en otros países, que si bien son más herméticos, también ha ocurrido, que han afirmado que los ovnis son reales y que el público tiene derecho a conocer la verdad, sugiriendo que se oculta información sobre la tecnología alienígena. Sin embargo, el Pentágono sostiene que los ovnis tienen explicaciones terrenales y niega la existencia de estos programas secretos, lógicamente. Incluso algunos de los modelos teóricos más avanzados han investigado o han propuesto modelos teóricos que consideran la posibilidad de sondas extraterrestres con enlaces o conexiones neurobiológicas, lo que podría explicar ciertas características observadas en los UAPs. Y para ir terminando con este primer capítulo de introducción al fenómeno, vamos con un artículo reciente publicado en la revista de Psicología Humanística. Su autor, Tim Lommans, de la Universidad de Harvard,
Comienza el título con una pregunta: divulgación de fenómenos anómalos no identificados como choque ontológico, explorando la diversidad entre las respuestas de las redes sociales a una audiencia de UAPs en el Congreso. Lomas comenta que los fenómenos anómalos no identificados han cobrado cada vez más importancia recientemente, como lo ejemplifica la audiencia del Congreso que todos conocemos, sobre todo la de julio de 2023, que fue un poco la que se toma como referencia. De hecho, algunos observadores interpretaron el evento como una divulgación, un proceso por el cual las autoridades, de las que se sospecha durante mucho tiempo que habían tenido pruebas desde el caso Roswell ya en los años 40 y muchos, principios de los 50, de que algunos UAP son realmente anómalos, por ejemplo extraterrestres, y que lo admiten públicamente. El hecho de que realmente contribuyera a una divulgación es otra cuestión, pero ciertamente fue experimentado por algunos como tal. La importancia de tal revelación es que algunos comentaristas o algunos, lo llamaría especulacionistas, sugirieron que puede precipitar un choque ontológico. Por ejemplo, una persona que ve desafiado su sentido fundamental de la realidad de alguna manera. Si la audiencia realmente lo hizo, es la pregunta de investigación que anima este artículo, que presenta un examen preliminar exploratorio de las reacciones de la audiencia. Concretamente el estudio lo realizó en X, en el anterior Twitter. Y lo que nos importó de este artículo es que este término de fractura ontológica, en este contexto, se refiere a una ruptura o disolución en la forma en que las personas perciben y entienden la realidad. En el caso del fenómeno OVNI, esta fractura ocurre cuando un evento desafía las categorías tradicionales de lo que consideramos posible o real, generando una crisis en nuestras estructuras de pensamiento y creencias fundamentales. Dicho de otro modo, la fractura ontológica parece aludir a cómo el fenómeno OVNI impacta de manera diferente en las personas, dependiendo de sus perspectivas previas. Un análisis de la teoría fundamental identificó 19 temas, que involucraron 76 subtemas, distribuidos a su vez en 4 categorías, que serían preocupación, reacciones positivas, escepticismo e indiferencia, y el compromiso crítico. Evidentemente, incluso si este evento contribuyó una revelación o un choque ontológico para algunas personas, hubo diversas reacciones, como era de esperar, y colectivamente el efecto fue más uno de fractura ontológica. El documento destaca la complejidad de este tema y la necesidad de más investigación. Y más allá de que Twitter, o X en este caso, ya de por sí son un avispero, para algunos puede ser una revelación que amplía su visión del mundo. Para otros, una, determinación o un paso más en prácticamente ya la divulgación, ¿no?, de que existen los platillos volantes y vamos a ir a un museo en el Área 51 a observarlos. Y para otros, un choque que pone en duda sus creencias. Hay quien dice, yo no lo entiendo así, que el desvelar, ¿no?, que existen los extraterrestres, pues podría ser poco menos que una catástrofe geoeconómica. Y esto de las dudas en sus creencias, pues yo creo que es compatible, ¿no?, también con las religiones y demás. Pero para otros más, algo que simplemente no encaja en su marco de referencia y genera poco menos que indiferencia, escepticismo o que no arregla, ¿no?, los problemas, sus problemas diarios o nuestros problemas diarios. En términos generales, en el fenómeno OVNI, la fractura ontológica se relaciona con la dificultad de integrar estos eventos en nuestras categorías ontológicas existentes, como natural, sobrenatural, real, imaginario. Esto subraya la necesidad de nuevas herramientas conceptuales y epistemológicas para abordar fenómenos que desafíen nuestras nociones tradicionales de la realidad. Así que volvamos a nuestra realidad del día a día. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en el siguiente y buena semana.
At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.